Bueno, bienvenidos a la sesión del 3 de febrero del 2021 de cálculo diferencial. Vamos a continuar con el estudio de la derivada de una función. La derivada de una función en un número x igual a, que se denotará por f' de a, es este límite que está indicado aquí, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h, siempre y cuando este límite efectivamente exista. Vamos a ver unos ejemplos básicos. Por ejemplo, vamos a considerar la función f de x igual a mx más b, o sea, una función lineal, y pues, como siempre vamos a tomar x igual a a. Entonces procedemos a calcular el límite de f de a más h menos f de a entre h, que en este caso pues me quedaría m por a más h más b menos ma más b, todo dividido entre h. Aquí se va a cancelar el ma con este otro y la b con la b, y lo único que queda en el numerador es m por h, todo dividido entre h, pero pues aquí se cancelan las h's y nada más queda m. Y entonces el límite, cuando h tiende a 0, de una constante m, pues es esa misma constante m. De modo que en este caso, la f' de a existe y es simplemente este número m que tenemos aquí al principio, el coeficiente de x, ¿no? Entonces, esto es para una función de tipo lineal, ¿no? Ahora que vamos a lo siguiente, a una función cuadrática. Sí, aquí el comentario es que f', bueno, vamos a ver, es una constante. Entonces ahora queremos considerar una función cuadrática mx cuadrada más px más q, y otra vez x igual a, y consideramos este cociente, y al sustituir nos va a quedar m por a más h al cuadrado más p por a más h más q, menos esta función evaluada en a, que es lo que se supone que está aquí, todo dividido entre h. Pues, así como ocurrió acá, va a haber mucha cancelación, y lo único que sobrevive es el 2mh más mh cuadrada más ph entre h, que aquí también todavía podemos cancelar esta h con las de arriba, y nos queda esto. Esto es una constante en lo que concierne a h. Entonces, cuando tomo el límite, cuando h tiende a 0, obtengo 2ma más p únicamente.
De manera que f' de A es 2ma más p. O sea que me queda una expresión en la que aparece m, el coeficiente de x cuadrada, y también aparece el coeficiente del término lineal p. ¿Sí? Entonces esto pues ya nos va dando una idea de qué cosas pueden suceder. Entonces vamos a ver otro ejemplo sencillo, que es el ejemplo siguiente. La función 1 sobre x y x igual a a, pues otra vez preparo todo, escribo f de a más h menos f de a entre h, lo escribo, lo reescribo de varias formas, porque siempre al principio no puedo tomar el límite, ¿no? En ninguno de estos ejemplos puedo calcular el límite. O sea, cuando escribo esto, si aquí sustituyo h igual a 0, pues arriba me queda 0 y abajo me queda 0. Aquí también, si sustituyo en esto h igual a 0 en el numerador y h igual a 0 en el denominador, pues me va a quedar 0 entre 0. Y pues aquí también, si sustituyo nada más h igual a 0 aquí y h igual a 0 acá abajo, me va a quedar 0 entre 0, forma indeterminada. Por eso tenemos que hacer un pequeño ejercicio de reescribir este cociente. Y es lo que se empieza a hacer aquí. Y se empiezan a cancelar ciertos términos. Por ejemplo, aquí el a con el menos a pues se cancela y queda nada más menos h. Y abajo queda el h por a más h. Pero ahora otra vez estas h's se cancelan. Entonces nada más queda menos 1 sobre a por a más h. Y ahora sí puedo calcular este límite sustituyendo h igual a 0. Y me queda menos 1 sobre a cuadrada. Entonces, en este caso, f' de a es menos 1 sobre a al cuadrado. Bueno, lo que queremos es de ahora en adelante reemplazar la constante a que he venido manejando con una variable más apropiada, ¿sí? O sea, llamada x. Y entonces, en vez de, si yo sigo el mismo procedimiento, antes obtenía yo o sea, siguiendo los pasos del procedimiento, de calcular el límite, yo obtenía esto, f' de a. Pero ahora quiero usar, en vez de a, x. Entonces lo que voy a obtener, pues va a ser f' de x. Y esto, pues lo quiero pensar como que estoy generando una nueva función llamada f', la derivada de la función f, que es la original. Entonces, aquí escribí la misma definición que tenía yo acá. Esta misma definición, nada más que utilicé
en vez de A, usé X aquí, ¿no? O sea, f' de X es f de X más H menos f de X sobre H. Es lo que ven ustedes aquí. Prefiero de ahora en adelante usar como argumento a la variable independiente X y voy a dejar de un lado la constante A que venía yo utilizando. Entonces, si repasamos los ejemplos que vimos, primero vimos un ejemplo lineal. Teníamos f de x igual a mx más b. Pues esto ahora me genera una función que aquí estoy dando su regla de correspondencia. F' de x es m, una constante, ¿no? Aquí teníamos el segundo ejemplo, una función cuadrática, mx cuadrada más px más q. Esto me produce una función f' con regla de correspondencia 2mx más p. Y la última función que vimos, la recíproco, la 1 entre x, me genera la función f' de x igual a menos 1 sobre x cuadrada. ¿Sí? Bueno, queremos ver cuál es el patrón que hay aquí que se está obteniendo. ¿Sí? Entonces, quisiera yo considerar, vamos a hacer un ejercicio aquí, pero lo vamos a hacer mejor acá, en el otro lado, acá. Quiero hacer un ejercicio quiero considerar una función x a la n, donde n quiero pensar ahorita que es un número natural. Y pues entonces quiero ver cuál es el límite cuando h tiende a 0 de esta f de x más h menos f de x sobre h. Pues esto es el límite cuando h tiende a 0 de x más h a la n menos x a la n sobre h. Y pues no puedo obtener este límite por sustitución, porque como siempre, caray, si sustituyo h igual a 0 aquí, pues me va a quedar 0 sobre 0. Entonces tengo que hacer alguna manipulación con esta fracción para poder evaluar el límite. Nada más que en este caso pues es un poco complicado porque aquí arriba el límite
pues es n. No es 1, no es 2, no es 3. Es n, es bastante general. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que recuperar algunos hechos que yo conozco. Espero que ustedes se acuerden que b menos a entre b menos a es 1, que b cuadrada menos a cuadrada sobre b menos a es b más a. Estos seguro los recuerdan. Pero esto sigue. O sea, también tengo una fórmula para b cúbica menos a cúbica entre b menos a. Y esta es precisamente b cuadrada más a por b más a cuadrada, ¿no? Vamos a poner una más para que vean el patrón. El patrón que tengo aquí es que empiezo con una potencia. Arriba tengo la potencia 4. Entonces empiezo con uno menos aquí. Entonces empiezo con b cúbica. Luego va a aparecer b cuadrada. Luego va a aparecer b. Y luego ya no va a aparecer b. Y a, pues al principio no aparece. Aquí aparece a la 1. Aquí aparece al cuadrado. Y al último aparece como a cúbica. ¿Sí? Entonces yo lo que necesito es algo del estilo de esto, de b a la n menos a la n entre b menos a. ¿Y eso qué va a ser? Pues va a ser b elevado a la n menos 1, b elevado a la n menos 2, b elevado a la n menos 3, y así sucesivamente, luego b cuadrada, luego b y luego ya no hay b's. Y por el otro lado, aquí va a aparecer a, aquí va a aparecer a cuadrada, más puntos suspensivos. Aquí va a aparecer a ya a una potencia bastante grande. Va a ser n menos 3. Aquí va a ser a la n menos 2. Y finalmente va a aparecer a la n menos 1. ¿Ok? Entonces, si me aceptan esa fórmula, ya podemos hacer más o menos esto, porque esto también lo puedo pensar de esto, o sea, lo voy a escribir de otra forma, el cociente. Lo puedo escribir así. Y ahora pueden pensar que lo que está en paréntesis es b, entonces es b a la n, y aquí la x, pues piénsenla como a. Esto otra vez es b menos a. Entonces,
sí está esto exactamente de la forma que nosotros necesitamos. Entonces, pues vamos a ver. Entonces, ¿qué va a ser x más? Bueno, sí. Entonces, esto va a ser x más h a la n menos 1, ¿no? Más, ahora va a ser x más h a la n menos 2. Luego va a ser x más h a la n menos 3. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a x más h al cuadrado y luego x más h a la 1. Y por otro lado, ahora voy a poner estos máses y es lo que le corresponde a, que en este caso es x, ¿no? Entonces va a ser aquí x, aquí va a ser x cuadrada, aquí va a ser más puntos suspensivos, aquí va a ser x a la n menos 3, aquí va a ser x a la n menos 2 y finalmente va a ser x a la n menos 1. Vamos a hacerlo un poco más chiquito. Ahí está. Y ojo que ahora sí puedo calcular el límite de esta expresión que tengo aquí cuando h tiende a 0. No hay ningún problema. ¿Sí? A ver. O sea, si se imaginan que toman h igual a 0, pues ¿qué van a obtener? Aquí van a obtener x a la n menos 1. Aquí va a ser x a la xn menos 2. Aquí va a ser x cuadrada, que no depende de h, por x a la n menos 3. Más puntos suspensivos, aquí va a ser x a la n menos 3, x al cuadrado, más x a la n menos 2, x, más x a la n menos 1. Listo, ¿no? Y si nos fijamos, pues en realidad todos los términos son iguales, todos son de la forma x a la n menos 1. Este también, el último. Entonces tengo una gran cantidad de términos semejantes x a la n menos 1. La pregunta es, ¿cuántos son?
Pues yo creo que eso lo podemos ver de esta fórmula que tenemos aquí arriba, porque tengo, digamos, en cuanto a A, pues aquí no hay A, aquí hay una A, dos A's, aquí llevo n menos, o sea, ya aquí llevo n-3, aquí n-2 y aquí n-1. Entonces, en total, ¿cuántas? Si aquí también pienso que tengo a elevado a la 0, pues tengo n términos. O sea, no es muy difícil convencerse que son n términos. Y entonces, pues todo esto no es más que n por x a la n menos 1. Entonces, espero que me hayan creído que en este caso f' sí existe y está dado por esta simple fórmula, n elevado a la x n menos 1. Si f de x es x a la n, entonces la derivada existe y es n por x a la n menos 1. Y esto es un conocimiento muy valioso porque pues ya nos va a permitir encontrar derivadas de toda clase de polinomios, para empezar. Sí, o sea, si pienso en polinomios f de x igual a x a la sexta, pues f' de x va a ser 6 veces x a la quinta, ¿no? Etcétera. Sí, si tengo x a la octava, pues f' de x va a ser 8 por x a la 7, etcétera. O sea, esto ya me da mucha información sobre cierto tipo de funciones. Bueno, quiero cambiar ahorita temporalmente del tipo de funciones. Ahora quiero como que regresarme a las funciones trigonométricas. O sea, ahora quiero considerar, por ejemplo, seno de x. ¿Será que existe f' de x? ¿Y quién es, verdad? ¿Quién es f' de x? Porque pues f, a ver, ¿dónde están? Acá están. No sé si son estas, a ver. ¡Uy! No me las está... A ver. Sí. O sea,
basándonos, a ver, vimos esta función, esta es la gráfica de la función seno de x, y sabemos que continúa del lado derecho y también sabemos que sigue del lado izquierdo. Y así a simple vista, pues se ve una función continua, ¿no? O sea, parece que es continua. Sí, porque pues parece que la puedo dibujar de un solo trazo, ¿no? La puedo dibujar de un solo trazo. No interrumpo la gráfica de la función. Pero bueno, tenemos que ver eso con más cuidado, ¿no? Entonces, a ver, mejor. Vamos a borrar esto. Ay. Para que no estorbe, vamos a borrar esto. Bueno, entonces, pues lo que quiero es hablar un poco de las funciones trigonométricas. Entonces, quiero hablar de dos desigualdades especiales que se tienen. Y que no son tan sencillas. Para cualquier ángulo teta, tenemos las siguientes desigualdades. Seno de teta es menor o igual que teta y es mayor o igual que menos teta. Y 1 menos coseno de teta también está entre teta y menos teta. Para convencernos de esto,
como dice aquí, para tampoco grande. Para establecer estas dos desigualdades, vamos a basarnos en asuntos geométricos, ¿no? Que ya hemos utilizado muchas veces. O sea, aquí tenemos, dibujado un círculo de radio 1. Y aquí seleccioné un punto P arbitrariamente, ¿no? Es este punto P que está aquí. Entonces, P, pues, produce este ángulo teta que tengo aquí. O sea, me imagino que giré, empecé aquí en este punto y fui moviéndome aquí hasta que me detuve sobre este punto P. Entonces, abarqué un ángulo teta. En el triángulo OQP, este cateto que está aquí, pues es coseno de teta, el OQ. Mientras que el PQ, pues es seno de teta. Bueno, lo demás que tenemos aquí es un arco aquí, el arco AP. Ahí tengo un arco AP. Que normalmente un arco, pues lo escribimos como AP. Y como es un arco, le ponemos encima una curva, ¿no? Una pequeña curva. Y en general, nosotros sabemos que podemos determinar la longitud de ese arco de la manera siguiente, por una regla muy sencilla. ¿Sí? O sea, S sea S la longitud del arco. Entonces, S es a la longitud total de esta circunferencia. Esta circunferencia tiene, insisto, radio 1. Entonces la longitud total de la circunferencia pues es 2pi. Y esto es como el ángulo que forma al ángulo total que yo puedo recorrer. Entonces, pues simplemente S es igual a teta. Simplemente S
la longitud del arco es igual al ángulo teta. En general, yo estaba pensando en un círculo de radio R. En general, yo estaba pensando en un círculo de radio R. Y entonces, pues la longitud es a la longitud total de la circunferencia, es 2πr en este caso. Y eso es como el ángulo es al ángulo total. El ángulo total es 2π. Entonces, si resuelven esto, obtienen esta relación, es la general. En un círculo de radio R, la longitud de un arco S correspondiente a un ángulo θ es simplemente el radio multiplicado por el ángulo. En nuestro caso, pues es el círculo unitario, entonces esta R pues es 1. Bueno, y entonces ahora lo único que observamos es que lo que se dice aquí, que la longitud de este segmento de A a P es menor que la longitud del arco AP. ¿Sí? Eso es lo único que estamos aquí diciendo. Que la longitud del segmento AP es menor que la longitud del arco AP. La longitud de este arco. Y pues la longitud de AP pues la obtenemos por Pitágoras, porque conocemos los dos lados. O sea, si nos fijamos en el triángulo este APQ, este lado de aquí ya lo dije, este es seno de teta. Y el total es 1. De O a A, aquí dice que es 1. Y si a OA le quito esta parte OQ, que es coseno de teta, pues me queda 1 menos coseno de teta. Entonces Pitágoras me dice que el cuadrado de este seno cuadrado más el cuadrado de este de acá, que es el cuadrado de 1 menos coseno de teta al cuadrado, esto es menor o igual. Eso sería el cuadrado de la longitud de este segmento del AP. Pues eso es menor o igual que la longitud al cuadrado del arco, que es teta cuadrada. Bueno, pero entonces pues ya básicamente podemos, de esta desigualdad y del hecho de que este término es positivo porque es un cuadrado y este igual es un cuadrado. Entonces, pues
yo puedo decir tranquilamente dos cosas. Puedo decir que esto es mayor o igual que el seno cuadrado de teta. O sea, puedo ignorar este término y entonces me queda esta desigualdad. Pero lo mismo puedo hacer, puedo ignorar el seno cuadrado, entonces aquí me quedaría 1 menos coseno cuadrado de teta es menor o igual esta otra. ¿Sí? Y ahora, aquí tengo cuadrados en los ambos lados de estas desigualdades, puedo sacar raíces, entonces me va a quedar que el valor absoluto del seno de teta es menor o igual que teta, y aquí me va a quedar que el valor absoluto de 1 menos coseno de teta es menor o igual que el valor absoluto de teta. Pero esto, otra forma de escribirlo, es decir que el seno de teta está entre más valor absoluto de teta y menos valor absoluto de teta. Y lo mismo aquí, 1 menos coseno de teta está entre valor absoluto de teta y menos valor absoluto de teta. ¿Y eso por qué lo quiero? Porque quiero aplicar el teorema del emparedado. O del sándwich. Porque yo sé que el límite cuando teta tiende a 0 de valor absoluto de teta es 0. Y también sé que el límite cuando teta tiende a 0 de menos el valor absoluto de teta es 0. Entonces, en ambos casos yo sé que el límite de los extremos que estoy manejando, este extremo menos teta y este otro extremo teta, y aquí también los mismos, es 0. Entonces, a lo que está atrapado entre ellos, que es en un caso el seno de teta, pues no le queda más que ser 0. Y en el otro caso, el límite de 1 menos coseno de teta, cuando teta tiende a 0, pues también tiene que ser 0. Pero esto quiere decir que el límite, cuando teta tiende a 0, del coseno de teta es 1. Y entonces acabamos de constatar que seno y coseno son continuas en 0. Bueno, pues creo que ahí lo dejamos. Que pasen una buena tarde.